Muy buenas a todos y a todas. Mi nombre es Pablo Álvarez Corominola y os vengo a hacer una presentación, una ponencia sobre dos herramientas recién salidas del horno, que la verdad son dos herramientas que son una pasada y espero que después de esta ponencia compartís mi sensación o nuestra opinión. La presentación, aparte de ser las herramientas, se titula Evaluación e Intervención Online de Habilidades Emocionales y Pragmáticas en Niños y Adolescentes. Un enfoque innovador como PlisUp y Emociocine. Evidentemente, como os imagináis, esas herramientas son PlisUp y Emociocine. Antes de meternos en la presentación, me gustaría agradecer a la organización del Congreso por dejarnos y dejarme participar como ponentes. Y eso, que vamos a ello. Introducción y propósito. Evidentemente, en esta presentación, en esta ponencia, el propósito y el objetivo será presentaros dos herramientas. Pero como sabemos en psicología, el objetivo o el propósito nunca son las herramientas, sino las necesidades. Y en este caso, son dos herramientas que abordan dos necesidades psicológicas que a nosotros nos parecen que son muy relevantes, como son las habilidades emocionales y pragmáticas en la infancia y adolescencia, que son absolutamente fundamentales para el desarrollo de niños y adolescentes. Luego entraremos por separado en cada una de ellas, pero el propósito de esta presentación y de estas herramientas no es otro que abordar necesidades psicológicas, en este caso emocionales y pragmáticas. ¿Cómo lo hacen? Pues nosotros, como psicólogos, probablemente de las profesiones que más necesitamos estar actualizados, necesitamos tener un contexto que responda a las necesidades actuales. Y en ese marco nacen las dos herramientas que os vengo a presentar. Dos herramientas que trabajan, evalúan e intervienen como yo y creo que todos creemos que se debe hacer de una forma ecológica, directa y muy natural. Por tanto, el enfoque de estas herramientas que os vengo a presentar pretende acercar el mundo digital tan conocido por todos, sobre todo por niños adolescentes, a la evaluación e intervención psicológica. Es un poco la introducción y el propósito de hoy. Abordar unas necesidades psicológicas muy relevantes en nuestros niños y adolescentes a través de herramientas ecológicas que nos permiten observación natural y directa a través de un enfoque que responda a un contexto y a un marco muy actual como es el digital. Objetivo de la sesión. Ahora sí que nos metemos un poco más ya en qué veremos y en qué mensaje o en qué información me gustaría a mí transmitiros hoy. Os voy a presentar dos herramientas, dos test, PlisUp y Emociocine, y vamos un poco a ver su funcionamiento. Vamos siempre a partir de un marco teórico, el de cada prueba, y vamos poco a poco ir viendo el funcionamiento de la herramienta y por qué son dos herramientas que funcionan, que motivan, que son ecológicas y cómo se aplican, evidentemente, cómo se aplican y por qué, como os comentaba, tienen un enfoque tan práctico y tan transversal y a la vez también, y no menos importante, comprender cómo lo podemos integrar en un proceso de evaluación o intervención. Por lo tanto, mi objetivo de hoy es, ojalá lo consiga, vamos a ver si lo hacemos, es que cuando termine esta ponencia entendáis las dos herramientas que son PlisUp y Emociocine, entendáis por qué su innovación las hace tan atractivas y cómo y cuándo las podemos usar. Y ahora sin dilatarme más, voy a presentaros PlisUp. PlisUp es un test,
una herramienta, un juego, una aplicación que trabaja la pragmática de forma muy, muy lúdica. Como veis, estos dibujos de aquí no son escogidos aleatoriamente. Estos dibujos, esta caligrafía, es la que nos va a acompañar en todo el PLISAP. Y veréis que es una estética, una caligrafía, una traza muy bien tirados, muy estéticos. Aquí es un poco la ficha técnica de la prueba. No me quiero demorar ni entretener mucho en ella, pero sí que me gustaría que viéramos los autores, que la verdad es que han hecho un trabajo maravilloso, que entendamos y veamos que la aplicación es individual, es un juego, va de niño a niño. El ámbito de aplicación, la edad es de 5 a 12 años, va destinado pues, al público infantil. La duración es variable, pues al ser un juego, al ser una aplicación, aunque tenga unos parámetros, el tiempo, la duración del juego lo va a marcar el desempeño del niño, que la finalidad es valorar y sobre todo intervenir en la pragmática del niño, que se aplica de forma, como cualquier aplicación, totalmente online, y los materiales también son totalmente online. ¿Qué es la pragmática del lenguaje? Ahora, si estuviéramos en una sala de un congreso, os diría, ¿quién me sabría decir qué es la pragmática del lenguaje? Y seguramente muchísimos de vosotros responderíais de forma correcta. La pragmática del lenguaje es una habilidad que forma parte del complejo entramado que es el lenguaje, que se compone de habilidades estructurales funcionales. No me voy a detener mucho en desglosarlas, porque al final PLISAP interviene y trabaja con la pragmática, pero sí que me parece interesante un poco contextualizarlas. Tenemos, por ejemplo, en el lenguaje las fonéticas, fonológicas, que es básicamente la capacidad y habilidad de producir y discriminar sonidos, producir una S en lugar de una Z y a la vez saber diferenciarlas. Las léxico-semánticas, que es la capacidad de conocer una palabra y saber a qué campo, por ejemplo, semántico forma parte, su significado. Saber que si yo digo perro, tener una representación del animal y a la vez saber que eso, que forma parte de un campo semántico, en este caso de los animales. Luego tenemos las habilidades morfosintácticas, que son un poco las que dotan de sentido todas las palabras que decimos, que a través de su correcta palabras, conjugación y estructuración, somos capaces de formular preguntas, de hacernos entender, de respetar las normas gramaticales. Son muy relevantes. Pero la habilidad y componente del lenguaje que me gustaría abordar hoy y que trabaja el PLISAP es la pragmática, que es el uso del lenguaje en situaciones sociales. La pragmática del lenguaje es aquella habilidad que regula el uso del lenguaje en contextos sociales. Es la que nos permite saber cómo decirlo, a quién decirlo y en qué contexto decirlo. No el contenido, no sé si las palabras están bien escogidas, si la gramática, si la pronuncia, sino si el contexto en el que lo usamos es correcto y somos capaces también de descifrar ese contexto. Por ejemplo, entender una metáfora, entender la ironía del humor, entender la cortesía, los gestos comunicativos. Todo ese conglomerado más social es donde interviene la pragmática. La pragmática se empieza a desarrollar a los 5 años en un desarrollo típico, pero antes, de 3 a 4 años, seguro que vuestros hijos, hermanos o algún conocido os habrá contado alguna situación graciosa de algún niño, por ejemplo, en el supermercado, que de repente pues dice, papá, mamá o tío, mira ese señor, qué nariz más grande tiene o qué vestido más feo lleva esa señora. Esas situaciones que son graciosas, bueno, no para el adulto, pero son graciosas, responden a que en la infancia de 3 4 años todavía se está adquiriendo ese uso de la pragmática. Porque si nos ponemos a analizar, el niño o niña no ha dicho nada malo a nivel estructural, pero parece evidente, sobre todo si el señor o la señora lo ha escuchado,
que no está bien escogido decir eso en ese contexto. Por tanto, la pragmática es un poco eso, el uso del lenguaje en base al contexto, descifrando el contexto e interpretándolo. Y aquí pues me gustaría seguir un poco con la descripción de pragmática, que como os comentaba es la parte del lenguaje que regula cómo usamos este para comunicarnos de forma eficaz y adecuada en contextos sociales. Comprender intenciones, más allá de la literalidad, organizar un discurso coherente y sobre todo ajustado a un contexto adecuado, entender gestos, expresiones, turnos de palabra y normas de cortesía. Los autores del PLISAP, bajo mi criterio, con muy buen criterio, detectaron que la pragmática, a diferencia de otras áreas del lenguaje, no tiene tantas herramientas para ser trabajada, intervenida, como os comentaba, como otra área del lenguaje. Y PLISAP nace un poco con esa intención, trabajar en una parte del lenguaje donde en habla hispana no tenemos tantos recursos. En evaluación, un poquito más sí, pero en intervención no. Y es muy importante en psicología, y lo sabemos todos, tener ese respaldo, esa capacidad de traslación, de aplicación de los marcos más teóricos o evaluativos a las partes más interventivas. Por lo tanto, PLISAP, que ahora nos meteremos un poco más en la herramienta, nace con esa finalidad, intervenir, ser un programa, una aplicación, un juego que interviene en la pragmática. ¿Quién puede necesitarlo? Ahora vamos a ello. Aquí os he puesto niños que pueden presentar por diagnóstico problemas con la pragmática. Me gustaría hacer un inciso. No se necesita ningún diagnóstico para tener problemas con la pragmática. Sí que es verdad, como veremos ahora, que hay trastornos que dentro de sus criterios diagnósticos, entre su sintomatología, incluyen la pragmática, sí, pero no es necesario ni es excluyente los problemas con pragmática a solamente niños o niñas con trastornos. En este caso, os he puesto 3 ejemplos que nos parecen, que según los estudios y la literatura, son 3 trastornos que llevan asociados, no en todos sus casos, pero en algunas vertientes, problemas con la pragmática. Por ejemplo, Norbury en 2014 hizo un estudio donde enseñaba que en los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, como el TDAH, son niños que presentan o pueden presentar problemas con la pragmática. El TDAH, no todos, pero una parte de los niños que tienen ese trastorno son muy impulsivos. Esa impulsividad, ese nerviosismo a nivel comunicativo tiene una afectación a la pragmática. Cuesta mucho mantener conversaciones largas con ellos por esa impulsividad, esa interrupción, esos cambios de tema, eso no respetar a las normas comunicativas sociales. Como TDAH es un caso de trastorno que pueden presentar problemas con la pragmática. El trastorno del espectro autista es probablemente incluso más evidente. Es un criterio diagnóstico. Las dificultades para descifrar el lenguaje figurado, para inhibir la literalidad y utilizar el contexto para interpretar eso. También tenemos en el trastorno del lenguaje problemas narrativos y para resolver la ambigüedad contextual. Por tanto, estos 3 trastornos presentan problemas, en el uso de la pragmática, en la habilidad de la pragmática. Probablemente los niños que tengan esos trastornos presentarán un desarrollo atípico en relación a la pragmática en comparación a los otros niños. E insisto, no solo ellos, pero son un público, una población, donde el PLISAP puede ser de gran ayuda. Y ahora, si me deja, sí. Seguimos un poco entrando en esos trastornos y en por qué la pragmática, insisto, a veces no tiene o no ha tenido de las herramientas como otros apartados o habilidades de lenguaje para ser trabajadas, pues es muy relevante.
Por ejemplo, en el trastorno del espectro autista, pues el criterio A aborda prácticamente la pragmática, no solo la pragmática, pero la aborda. Si nos vamos, por ejemplo, al punto 3 del criterio A, las deficiencias del desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían para ajustar comportamientos en diversos contextos sociales. La pragmática interviene de forma directa. En el punto 2, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. La pragmática, el desarrollo de la pragmática en niños y niñas con trastorno del espectro autista, pues es una problemática. Es una problemática. Y en el trastorno del lenguaje, no de forma tan troncal como, o tan gráfica o evidente como en el trastorno del espectro autista, tenemos en el apartado B: las capacidades del lenguaje están notablemente y desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado por la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral. Pues tenemos otro componente, según el DSM, que nos indica que es probable que alguien que sufre o tenga el trastorno del lenguaje pueda tener problemas con la pragmática. Por tanto, y tirando o haciendo un poco de regresión, cuando comentaba el ejemplo gráfico, gracioso, de qué puede suponer para un niño que todavía no está en edad de desarrollo de habilidades pragmáticas, gracioso tener problemas con ella, pues cuando un niño que no presenta un desarrollo típico con algún trastorno o sin trastorno, que tiene algún problema con la pragmática, sus afectaciones, sus problemáticas, pues pueden ser relevantes a nivel de capacidad de hacer amigos, de interacción con el entorno, incluso académicas. Por eso nos parece que abordar la pragmática con una aplicación como el PSAP jugando, pues es una cosa que es muy potente. ¿Qué aspectos de la pragmática incluye PlisUp? Como veis, aquí os sale pues, las competencias y lo sale entre paréntesis. Todo, cine, cocina. Disculpad. Si no entendéis de dónde viene el zoo, el cine, la cocina, no os preocupéis. PlisUp, que poco a poco iremos haciendo un poco más la traslación a lo que es la aplicación, se divide en 8 escenarios o 8 mundos que son familiares al niño. Zoo, el cine, la cocina, el colegio. Y él solo verá lo que está entre paréntesis y a través y con iconos. Y no sabrá que en cada escenario, en cada mundo, estará trabajando un componente de la pragmática. Por ejemplo, el zoo, como veremos a continuación, él estará jugando con las actividades que se le propone en ese escenario, en ese mundo, pero sin él saberlo estará trabajando el lenguaje figurado, inhibir la literalidad para abstraer el sentido figurado. Y eso, como os comentaba al principio de la presentación, es lo que nos parece que es el punto de inflexión del PlisUp y que responde muy bien a los contextos actuales. Intervenir jugando de la forma más ecológica posible. Por tanto, el PlisUp aborda estos 8 componentes de la pragmática que a nosotros como profesionales nos darán mucha información y mucha habilidad y capacidad de intervenir, pero para el niño, él estará jugando. ¿Funcionan las apps como herramientas de intervención? Estoy seguro que todos creemos que sí, pero hay un estudio muy chulo que si tenéis tiempo, probablemente no, de leer, que fue en 2010 por Chen y Ye, donde nos explican que las apps son una herramienta eficaz para compensar dificultades comunicativas y motivacionales que responden muy bien en el marco o en un poco lo que es la pragmática, que encaja muy bien en las necesidades profesionales nuestras, en el sentido de, como responden muy bien a un contexto actual, a nosotros su inclusión nos es muy, muy fácil, como también es muy fácil el encaje en el contexto de intervención. O sea, tienen muchas ventajas, incluso se probó que son muy útiles en el apoyo a las funciones ejecutivas y cognitivas.
aquí es cuando ya nos metemos ya prácticamente más en la prueba y voy rebajando el tono teórico. Evaluación e intervención. PLISAP se divide en dos itinerarios. Si os acordáis, hemos hablado de que hay 8 mundos. Pues esos 8 mundos se encuentran en evaluación e intervención. Ambos 8 mundos están en los dos partes del itinerario. Evidentemente, nosotros como profesionales, con el niño, lo primero que haremos es primero la evaluación. Esa evaluación con los 8 mundos nos permitirá obtener y ubicar al niño en las habilidades pragmáticas. Tendremos un perfil inicial de debilidades y fortalezas de cada apartado y componente de la pragmática que hemos hablado, identificando el tipo de error que cometen cada una de ellas. O sea, ubicaremos al niño en el mapa de la pragmática sabiendo qué habilidades o componentes lleva mejor y peor, para luego hacer esa traslación en la intervención, donde ahí, en los mismos 8 mundos, con diferentes actividades, evidentemente, vamos a trabajar e intervenir en esas habilidades. Pequeña diferencia que también veremos. En evaluación hay un ejemplo para que el niño vea que lo ha entendido y luego no se le da ningún tipo de feedback en las actividades para ver y valorar cómo, qué tal se le da al niño ese componente de la pragmática. Cuando vamos a la intervención, sí, en la intervención hay un feedback constante, por tanto, un aprendizaje de aquella habilidad pragmática. Y no os puedo enseñar un juego si no jugamos. O sea, que yo creo que es muy interesante que nos pongamos a jugar un poco. A ver si no da problemas. Eso no debería pasar. Y me denegan. Bueno, no pasa nada. Cosas del directo. Mm, mm, mm. Seguimos con cosas del directo. Bueno, vale. Ahora sí que me debería dejar. Así. Es que como veis en TEA tenemos muchos tests. Vale. Y como veis, PLISAP se encuentra ubicado en la plataforma de TEA Corrige y es una aplicación, es un juego, por tanto, se nos abre una pestaña emergente e independiente. Como veremos, lo primero que se nos enseña cuando abrimos el test es la parte de perfiles de los niños. Ahí nosotros, como terapeutas, abriremos un perfil del niño donde ponemos pues, el nombre, la edad y no tenemos por qué poner más información si no la queremos. Le daríamos entrar. Espero que el sonido no os haya molestado mucho. Aquí, por ejemplo, entraríamos en uno de los perfiles que yo ya tengo generados, que es este. Y aquí, antes de entrar, evidentemente, nosotros encontraríamos esto vacío. Yo, como ya os lo he preparado un poco de prueba, era para que veáis que en evaluación, cuando el niño termine, pues sacaremos toda esta información. Su puntuación en esa habilidad, por tanto, está en el correcto. El lenguaje figurado la llevaría muy bien y nos moveríamos a otra para la intervención. El tiempo y el tipo de error. En intervención, los resultados nos saldrían aquí. Y si le damos al juego, espero que el sonido no os haya dejado sordos, iríamos primero a evaluación. ¿Vale? Iríamos, por ejemplo, a ZOM, que es un poco del que hemos hablado un poquito más. Como veis, este mapache que nos ha acompañado en toda la presentación no era por nada, era porque es un poco el guía del niño en todo el proceso del PLISAP. Sobre todo en niños más pequeñitos es muy interesante que al principio nosotros estemos cerca de ellos para ver si han entendido las tareas. Por ejemplo, el mapache nos dice en el lenguaje figurado. El guía de este show usa frases muy divertidas como, por ejemplo, el coche va todo leche y no quiere decir que vaya lleno de leche, sino que va muy rápido. Para llegar al final del nivel tendrás que elegir el dibujo que corresponde realmente con lo que el guía te está diciendo. Y aquí vemos que a la caseta de los loros no le da el sol, es como una nevera. Pues hombre, si queremos trabajar el lenguaje figurado, como es el caso este, parece que es muy literal. Por tanto,
Esa sería la respuesta correcta. Por lo tanto, tenemos un ejemplo para asegurarnos que el niño lo ha entendido, que este ejemplo no influye en la evaluación, pero también nos sirve como para ver, pues, que es una aplicación que es, ostras, que es muy chula, que está hecho con mucho criterio y con mucho gusto, con mucha delicadeza. Y aquí le digo que sí quiero salir porque me gustaría enseñaros el proceso de intervención. Vamos a jugar. Intervención. Como veis, hay los mismos 8 mundos, pero veis que hay alguno que está pues, coloreado con diferentes tonalidades las letras. ¿Eso por qué? Pues porque una vez vamos a zoo, cocina, colegio, depende de una vez hemos tenido las debilidades y fortalezas del niño en la pragmática, vamos a ver, nos vamos a ver por cuál podemos empezar, porque no tenemos que hacerlo todo el tirón. Si el niño o niña nos sale que podemos o que tiene habilidades pragmáticas, en concreto de componentes, por ejemplo, el lenguaje figurado muy desarrollado, pues no tenemos por qué empezar por zoo. O sea, eso nos permite diseñar la intervención un poco como nosotros consideremos en función de los resultados. Pero en este caso, si el niño o niña selecciona el lenguaje figurado porque nosotros así nos parece indicado, si lo resuelve sin un error, insisto que tendrá feedbacks todo el rato, se le darán 6 estrellas, nos saldrá en formato videojuego como pantalla superada y se nos dará un trofeo en función de si hemos escogido niña o niña. Y al terminar, pues sale una imagen muy chula de muy bien, has superado el juego. Y terminaríamos con el please up. Y un segundo. Y aquí estamos otra vez de vuelta. Aquí, perdón. Debe comer el please up. Como veis, es una herramienta, es una aplicación, es un juego muy chulo, muy lúdico. Y la verdad es que nos parece que es muy, pues eso, muy revelador y genial para trabajar con niños, con peques. Emoziocine, la segunda herramienta de hoy. Perdón. Emoziocine evalúa la inteligencia emocional en la población infanto-juvenil. Veremos que la franja de Emoziocine pues, es más para adolescentes. Los autores de Emoziocine: Santiago Sastre, Teresa Artolá, Jesús Alvarado, Amelia Jiménez, Carolina Martín y Pablo Sastre. Fue galardonado con el premio Nicolás Seis Dedos. ¿Qué es Emoziocine? Emoziocine son escenas de vídeo para evaluar la inteligencia emocional. Así, tal cual, tan atractivo como suena. Y comprende edades de 9 a 16 años. Veremos que Emoziocine tiene una particularidad respecto a PlisUp. La aplicación puede ser tanto individual como colectiva. Finalidad: pues evaluar la inteligencia emocional, evidentemente. Pero no solo eso. O vamos a desglosar eso, mejor dicho. Evalúa la inteligencia emocional basada en un modelo que abordaremos ahora, que enfoca la inteligencia emocional como una habilidad, como una aptitud que se puede y se debe aprender, que es muy relevante que así sea. Y por tanto, valora la inteligencia emocional como un rendimiento, no si se es o si no se es, sino en qué grado se es. Está basada en un modelo que aborda la inteligencia emocional como desarrollo evolutivo, en el sentido de que la inteligencia emocional, en función, vamos adquiriendo años de experiencia, se va desarrollando y cada fase o desgloso de esta es indispensable para dominar y conocer la próxima. Nos permite realizar una evaluación completa de estas habilidades que veremos a continuación, porque desglosa la inteligencia emocional. No solo nos dice cómo funciona, sino cada componente de ella, su rendimiento. Nos permite, sobre todo, detectar posibles dificultades o áreas de mejora y lo opuesto, detectar niños con altas capacidades. ¿Dónde se puede aplicar o en qué ámbitos? Pues como el PlisUp, en un ámbito escolar, interventivo, clínico, terapéutico o incluso de investigación. ¿Qué evalúa? La inteligencia emocional. Seguro,
estoy seguro que muchos de vosotros conocéis el modelo de Meyer y Salovey. Probablemente es uno de los más conocidos y de mayor aceptación en nuestra comunidad para describir y trabajar la inteligencia emocional. Y ahora, si estuviera presente con vosotros, diría, ¿qué es la inteligencia emocional? Pero bueno, esta pregunta es segura que, como la pragmática, todos la sabríais responder muy bien. La inteligencia emocional, según este modelo, es la capacidad general de procesar y manejar las emociones de la forma más eficaz posible. Este modelo divide, que es lo que evalúa en Emociocine también, yo os comentaba antes de las habilidades, se divide en dos áreas generales, la experiencial y la estratégica, que a su vez estas se dividen en 4 habilidades específicas. La área experiencial responde a los procesos más primarios de inteligencia emocional, más de percibir y entender las emociones, el pensamiento. Y la área estratégica responde más a la parte más de aplicación de lo que hemos aprendido en el área experiencial. Y ahora si vamos a las habilidades específicas para que se entienda mejor, tenemos la percepción emocional, que es mi capacidad para ver y percibir emociones en mí mismo o en los demás. La facilitación emocional es el cómo estas emociones que yo veo o percibo en mí mismo me hacen pensar. La comprensión emocional es entender la causa y efecto de estas emociones, por qué pasan, qué pueden generar. Y la regulación emocional, como bien indica el icono, es cómo yo actúo en base a todo este proceso, que es lo que muchas veces entendemos por inteligencia emocional. O sea, la regulación emocional es actuar de forma emocionalmente inteligente. Por ejemplo, si alguien cercano mío, pareja, mi amigo, está pasando por un proceso más de nervios, probablemente la regulación emocional es la que me va a hacer actuar de forma pues, tranquila, hacer compañía, saber detectar y saber qué es la actuación más eficaz emocionalmente para mí, para la otra persona. Pero como os comentaba que es evolutivo, yo no puedo tener una buena regulación emocional según este modelo si no soy capaz de percibir la emoción, ni de saberla pensar o procesar, ni comprenderla. Es como una escalera. En el primer escalón está la percepción emocional, en el segundo la facilitación, luego la comprensión y luego la regulación emocional. Por tanto, todos esos componentes se evalúan en Emociocine. Todos. Desde el más absoluto, que es la más importante, la inteligencia emocional, como su posterior desglose. ¿Por qué evaluar inteligencia emocional? Pues yo creo que no hace falta que nos detengamos mucho en eso, pero todos sabemos lo relevante que es la inteligencia emocional y más hoy en día, en adultos y en adolescentes. Pero así como inciso, me gustaría deciros que la inteligencia emocional se correlaciona positivamente en los niños, adolescentes que la tienen, con sufrir menor acoso escolar, aunque sean mejores líderes, mejores mediadores y tengan un mejor desempeño académico y se adapten mejor a contextos sociales diferentes. Por tanto, ostras, qué relevante es tener una herramienta que nos permita obtener esa información de los adolescentes para luego trazar planes de intervención. Porque, insisto, es es un componente, es una necesidad, es una habilidad, la inteligencia emocional, que se debe de trabajar y es muy relevante en nuestros adolescentes. Muy relevante. ¿Cómo lo hace Emociocine? Pues mira, ¿recordáis las 4 habilidades específicas? Pues el niño o niña, o en este caso adolescente, va a ver 4 escenas solamente enfocadas a cada habilidad específica. A ver, 4 escenas de percepción, 4 de facilitación, 4 de comprensión y 4 de regulación. En cada una de estas escenas, el niño adolescente va a ver contenido audiovisual ajustado a su contexto, situaciones cotidianas, familiares para él,
donde va a tener que responder de las 3 opciones que se le va a presentar, qué opción representa mejor la situación que está viviendo y qué opción representa peor lo que está viendo. Y ese es el punto que nos parece muy relevante en el PLISSAP. Los adolescentes van a ver escenas cotidianas para ellos y se les va a preguntar que respondan a ambas situaciones familiares mediante escenas de vídeo audiovisual, digital. Ese nos parece que es lo más relevante y lo más atractivo de Emociocine. ¿Por qué usar escenas reales para evaluar la inteligencia emocional, sobre todo en adolescentes? Hay un estudio muy interesante de Brackett del 2006 que nos dice que las respuestas emocionales son más auténticas cuando los estímulos se parecen a experiencias reales. Por tanto, la metodología de PLISSAT nos aporta una mayor validez ecológica porque son situaciones más reconocibles, más creíbles, se facilita la identificación emocional de los adolescentes que se impliquen en ello y mejora la expresión y la comprensión de estas emociones. O sea, tenemos una herramienta audiovisual que nos permite que los adolescentes se identifiquen, reconozcan y comprendan la emoción de una forma mucho más ecológica y orgánica. Nos acerca mucho más a ese, a veces, complejo mundo emocional de los adolescentes, lo que nos parece que es muy atractivo de Emociocine. ¿Cómo lo hace? Como os he comentado, hay 4 escenas de vídeo de cada, perdón, 4 escenas de vídeo para cada habilidad específica. Y en cada escena se plantean preguntas con 3 alternativas. La alternativa inicial o descriptiva, la intermedia o especulativa, la sensible o explicativa. Los niños, adolescentes, tendrán que escoger la que mejor responda a lo que han visto y la que peor responda a lo que han visto, con estas 3 alternativas que aquí os expongo. Y la mejor forma de que me entendáis es que veamos un ejemplo. A ver, que se escucha el audio y ya está. Cámara y acción. A ver. ¿Y esto? ¡No me lo puedo creer! Esto sería... Esa es la escena de ejemplo que propone Emociocine. ¿Qué responderías? ¿Qué siente la chica al abrir la carta? Pues vamos, ¿cuál es la mejor respuesta? Eso es lo primero que se le propone al adolescente. En este caso, entenderíamos e interpretaríamos que la alternativa explicativa, sorpresa y alegría, es la que mejor corresponde a lo que estamos viendo. ¿Y cuál es la peor respuesta? Pues probablemente asco sea la respuesta que tenga menos que ver. Este es un ejemplo de Emociocine. Y como hemos visto en este pequeño fragmento, responde a una escena que puede ser perfectamente muy familiar para nuestros adolescentes. Y eso es, y siento repetirme mucho, lo que la hace muy atractiva según nosotros. La aplicación, como os comentaba, puede ser colectiva o individual. Si es individual, tenemos el formato online en la plataforma de TEA Corrige, donde al adolescente se le presentan las escenas y va respondiendo de forma totalmente independiente, sin que nosotros tengamos que hacer nada, mucho más que asegurarnos que, pues eso, que ha recibido la prueba. Y el formato colectivo, que es pues, una proyección y que responda en una hoja de respuestas. Luego nos parece que amplía el uso de Emociocine porque nos permite centrarlo en un ámbito más individual, quizá más terapéutico, o más colectivo si trabajamos con grupos o incluso en contextos más escolares. Y quería enseñaros un poco, como también hemos visto con PLISSAP, un poco los resultados y su interpretación. Como os comentaba, no solo nos dice unos resultados o nos enseña unas puntuaciones de inteligencia emocional, que sí que lo hace,
Y esta es la puntuación más relevante, porque es la que se compone de todos los demás. Pero como vemos, están las áreas principales y también las áreas específicas del modelo, lo que nos permite tener un valor de inteligencia emocional pues muy preciso, de alto rigor. Como vemos, tenemos los resultados en rangos, lo que hace que sea muy visual y con su puntuación directa y con su explicación de si es una puntuación pues, media, alta o bajita en inteligencia emocional. Y lo mismo con las áreas principales. Tenemos la parte experimental y la estratégica. Ya termino, que espero que no se os haya hecho pues, muy larguita la ponencia. ¿Qué aportan estas herramientas? A mí, como conclusión, me gustaría que nos haya quedado claro el funcionamiento de las herramientas, por qué son tan atractivas, por qué su formato digital e innovador nos permiten hacer una evaluación en el caso de Mucecine, intervención en el caso de PRISAP, una aproximación a unas necesidades psicológicas muy real. Con eso no quiero decir, es el primer punto, que la evaluación tradicional esté mal, ni muchísimo menos. Hay herramientas de altísima calidad que abordan estas necesidades, pero creemos que tanto Mucecine como PLISAP las complementan y las enriquecen, que nos permiten tener una observación natural. La ecología de las herramientas nos permite acercarnos de forma pues, muy natural a evaluar y a intervenir las necesidades de esas herramientas. Se ha visto en ambas pruebas que son herramientas muy motivadoras, que tanto adolescentes como niños se han implicado y les ha gustado mucho ambas herramientas. Por eso, porque son muy lúdicas, muy visuales y que responden a un contexto digital, tanto en ellos como en nosotros, como os comentaba. Por tanto, espero que os haya gustado la ponencia, que os haya quedado de forma más o menos clara qué es PLISAP, qué es Mucecine, cómo funcionan, en qué marco se aplican y cómo las podemos incluir en nuestros procesos evaluativos e interventivos. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, estaré encantado de responderla. Me consta que se va a abrir un pequeño fórum de debate para que podáis enviar o formular vuestras preguntas y estaré encantado de responderlas. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Un saludo.